Profe, me hace un favor, me permite el para compartir, el acceso para compartir, por favor. Sí, claro que sí, ya. Listo. Entonces, Nora Ashley Iliani, muéstrame por favor. Listo, profe, ahí lo puedes ver. Perfecto. Bueno, profe, entonces la vez pasada habíamos quedado como que teníamos que mejorar la pregunta. Y la pregunta pues la dejamos de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo potenciar el aprendizaje significativo y favorecer el desarrollo cognitivo por medio de ambientes de aprendizaje de los estudiantes del técnico laboral en auxiliar clínico veterinario y cuidado de mascotas del primer módulo de tercer semestre? Pero no estás compartiendo pantalla. ¿No la evidencian, profe? No, ahora sí. ¿Ya? Sí, muéstrame ahora sí nuevamente. Listo, profe. Esta es la pregunta. ¿Cómo potenciar el aprendizaje significativo y favorecer el desarrollo cognitivo por medio de ambientes de aprendizaje de los estudiantes del técnico laboral en auxiliar qué? Clínica veterinaria y cuidado de mascotas de primer módulo? ¿De primer qué? ¿Módulo? Primer módulo de tercer semestre. ¿Y por qué hay que colocar primer módulo? ¿No se puede dejar de tercer semestre solamente? Pues podría ser, profe, aunque pues digamos como en lo que evidenciamos en el pensum educativo es que en el primer módulo del tercer semestre se ven más materias prácticas que materias teóricas. Entonces por eso también nos centramos en eso, porque la idea como del trabajo es mirar estos modelos de aprendizaje y esta relación que se tuvo, como esa nueva enseñanza de la parte como informática y demás, de cómo ellos se implementó pues este nuevo aprendizaje. Ok, listo, está bien. Listo, profe. Bueno, con el objetivo general tenemos dos propuestas. La primera propuesta es realizar propuestas pedagógicas útiles para la planificación de clases, teniendo en cuenta la diversidad y apuntando al conocimiento de todo el grupo con la finalidad de favorecer el potencial de cada uno de ellos, permitiéndoles aprender a través de sus preferencias para que sus logros sean mayores, realizando un contraste entre su rendimiento académico, tanto como de manera presencial y de manera virtual. Está muy largo este objetivo general. Entiendo, listo, profe. Y el otro objetivo que también planteamos es identificar cómo esta población estudiantil se ve afectada por el uso de los elementos digitales para llevar a cabo su aprendizaje, teniendo en cuenta que esta es una carrera presencial ya que determina distintos procedimientos. Tenemos como esas dos opciones, profe. La segunda parece más como un objetivo específico. Realizar una propuesta o una propuesta. Realizar una propuesta pedagógica útil para la planificación de clases teniendo en cuenta la diversidad y apuntando al conocimiento de todo grupo. No. Está muy complejo, muy confuso ese objetivo. Se pierde uno del objetivo mientras lo va leyendo. Porque como que nos manda a diferentes áreas, diferentes ramas y se pierde uno en ese objetivo general. Entonces me parece que no, tienen que reevaluarlo, por favor. Tengan en cuenta la pregunta problema para poder hacer el objetivo general. ¿Sí? Y no tiene que ser tan extenso ese objetivo general. Y el otro, pues, tiene más
se evidencia más como si fuera un objetivo específico de identificar con esa población se vio afectada por el uso o modifiquen o arreglen el segundo, Ok, arreglen el segundo objetivo general. listo, profe. Recuerden, por favor, de que tienen que hacer el planteamiento del problema y luego sí la pregunta problema, ¿no? Ok, listo. Observar las limitantes que me dieron. Estos ya serían como los objetivos específicos que Sí, tenemos planteados. observar Observar las las limitantes que limitantes. se generaron al momento de la implementación de los métodos virtuales como método de aprendizaje. ¿Y cómo los vamos a observar si estamos hablando de virtualidad, cómo lo vamos a observar en la casa de ellos? Profe, por eso también elegimos un solo módulo en específico, porque pues es más fácil acceder a esta como población, podríamos decirlo. A esta población es un poco más sencillo, porque sabemos que tendríamos relación con 40, 45 estudiantes y 2 profesores. Entonces nos quedaría más fácil observar cuáles serían las limitantes. Podrían ser mediante pruebas. Estábamos pensando en realizar una prueba que nos permitiera conocer las limitantes. O sí, más o menos sí, una prueba. Teníamos pensado como una prueba. Porque, O digamos, también, También íbamos a observar ahí, profe, como preguntar si académicamente bajaron o rindieron más presencial o virtual. También estábamos me verificando. gusta más esa parte, ¿no? De qué manera los resultados académicos se vieron afectados en comparación con lo presencial, con lo virtual. sí, profe. Y cuando hablamos, porque uno puede también hacer una observación directa, una observación, pero como esto es virtual, entonces es que ahí es donde yo voy, en donde estaríamos siendo incoherentes, porque ¿cómo los vamos a observar? Observar las limitantes que se generaron al momento de implementar la implementación de los métodos virtuales como método de aprendizaje, cómo los observamos, cómo obtuvimos esa información. Con la prueba que tú dices, Sí, profe, tenemos pensado eso, realizar como una prueba con preguntas que nos permitan determinar o conocer de voz de los estudiantes y de voz de los profesores las limitantes que ellos tuvieron o ok, que observaron. Sí, ok, como dice mi compañera, profe, ya que muchas veces en las pruebas ellos tuvieron que pues hacer algún procedimiento más presencial que hacer un procedimiento pues virtual, digamos teoría ya lo pueden hacer, pero entonces digámoslo así, en la pregunta se le puede decir, bueno, en tal procedimiento se realizó, ahí se puede evaluar si efectivamente les afectó estar virtual o va a hacer los procedimientos presenciales. ok, sí, ok, ya cómo se vería afectada la enseñanza al momento de no presentar sus prácticas presenciales. Eh, no, el tercer objetivo específico no está bien porque ellos tienen que hacer de todos modos prácticas presenciales, ¿no? De Eso es hecho, lo que no sabríamos, profe. sí, ese No objetivo, pues, sabríamos cómo realizarían las prácticas como tal, o cómo ellos establecieron las prácticas, qué métodos de prácticas se establecieron. entonces sería más bien como identificar la manera en cómo los estudiantes realizaron sus prácticas presenciales para favorecer su aprendizaje académico. Digamos que identificar esa parte, ¿no? Y entonces eso sería mediante una entrevista que se le hizo al director del programa, ¿sí? Pero entonces ahí estamos identificando. ¿Sí tomaron nota Listo. de lo que dije? Sí, sí, señor profe, yo estoy tomando nota. Determinar cuáles son las estrategias implementadas por el docente para desarrollar los temas de la materia.
conocer a los alumnos que no logran alcanzar los objetivos establecidos por el docente y determinar qué estilo de aprendizaje. No, esas dos últimas no, tienen que reevaluarse, esas dos últimas no estaría. Determinar, o sea, determinar cuáles son las estrategias implementadas por el docente para desarrollar los temas. Y la otra, conocer a los alumnos que no lograron alcanzar los objetivos establecidos por el docente. Pues en el determinar, pues, cuáles fueron las estrategias que implementaron, porque muchas veces, digamos, en inyectología, profe, pueden hacerlo virtual, ya que les pueden decir, bueno, cojan, digamos, una piel o una naranja y realicen como la introducción del medicamento para inyectología. Algo así pensamos nosotras, que ese sería como un método que ellos pudieron, pues, realizar para que ellos tuvieran un poquito más de práctica. Hablando del segundo, perdón, de determinar cuáles son las estrategias implementadas. Sí, señor, sí, señor. Sí, porque pues hay muchos docentes que como que realizaron cosas para poder que ellos hicieran la práctica también en la casa para llegar el día de su práctica a realizar algo pues efectivo. Bueno, o sea, si lo tienes claro cómo lo van a trabajar, pues manténganla ahí, pero entonces con base en lo que tú estás diciendo, de cómo van a evaluar esa parte, ¿no? Como tendríamos que determinar mediante una entrevista, mediante un cuestionario, cuáles fueron las estrategias implementadas por el docente, digamos, aplicando un cuestionario, ¿no? Sí, señor. En ese cuarto objetivo específico. Pero el último, si no conocer a los que perdieron el semestre, digo yo, ¿cierto? El último objetivo específico. Sí, profe, y conocer cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en ellos para así mismo nosotras darnos cuenta si la falla, pues digámoslo de esta manera, está mediante el docente y los estilos de aprendizaje que él está teniendo en cuenta y o si no, pues en el estilo, digámoslo, de aprender del alumno. No está ese objetivo específico no está arriba. No, profe. No, ahí en esos no estaría ahí como preguntándose. Pues no sé si tendría relación con el primer objetivo, porque aquí en el primer objetivo estaríamos mirando las limitantes y acá pues estaríamos mirando también las limitantes, pero de los alumnos que no cumplieron con los objetivos o que no pasaron o aprobaron en el módulo. Uh-huh. Entonces sería como con base en eso que tú acabas de decir es identificar a los estudiantes que no alcanzaron los objetivos. O sea, como el por qué no lo alcanzaron, ¿no? Y determinar qué estilo de aprendizaje. Sí, determinar por qué no alcanzaron los objetivos académicos. Más o menos es como lo que ustedes quieren ahí como establecer. Sí, señor profe. Sí, señor. Bueno, ok. Organícenlos bien, o sea, digamos que me los quieren argumentar ustedes, pero entonces que queden como más claros estos objetivos, estos dos últimos objetivos, por favor. Listo, sí, señor profe. Recuerden que primero va el planteamiento y luego la pregunta-problema, ¿no? Listo, sí, señor profe. Entonces ya lo cambiaremos. Acá teníamos el planteamiento del problema y la justificación. En el planteamiento del problema quiero que lo amplíen más, está muy pequeño el planteamiento del problema.
como mínimo tiene que ser como una hoja y media, ¿no? Entonces, Listo. tienen que ampliar el planteamiento del problema, igual la justificación. Después del Sí, señor. planteamiento del problema, viene entonces la pregunta problema, donde dice, por ejemplo, por las directivas educativas en conjunto con los estudiantes de esta carrera. Entonces, con base en lo anterior, nuestra pregunta problema es la siguiente. Y colocan ustedes aquí la pregunta problema. ¿Listo? Listo, sí, señor, profe. Y ya Ok. referente, pues, el estado del arte lo construimos más. Ya Sí. está un poco más construido el estado del arte. Sí, Y quedamos como en que estas son algunas de las pruebas. Estamos mirando ahora en el marco teórico investigaciones relacionadas que también nos permiten ampliar un poco más el conocimiento de las pruebas. Podríamos de pronto aplicar algunas otras pruebas que les haya mostrado pues resultados buenos a las investigaciones a las cuales se aplicaron. Adicional a esto, también en el marco teórico pues estamos implementando teorías desde la parte de la filosofía griega hasta el recorrido por el aprendizaje. ok. El marco teórico está muy corto también, por favor. No, profe, lo estamos construyendo Ok, porque ok. pues son muy pocas las teorías que hablan de esto, entonces pues lo estamos construyendo. ¿Listo? Y en el marco legal tuvimos en cuenta la Constitución Política de Colombia 1991, el artículo 67, donde habla del derecho a la educación, el artículo 68, que también nos habla como de este derecho a la educación y donde se debe garantizar la formación profesional y digna. Ok. Adicional a eso, también tuvimos en cuenta el artículo 69, donde se garantiza una autonomía universitaria, todo lo que tenga que ver con la parte universitaria. Y nos pareció pues pertinente e importante la ley 115 del año 1994, donde se sugiere el artículo 32, pero esta es una ley que abarca distintos puntos centrados en lo que es la educación, tanto en deberes como en derechos. Entonces también nos gustaría ampliar un poco más de la información que nos puede brindar la ley 115 del año 1994. Sí, ok. Y en esa ley general de la educación, colóquenla como un título, como un subtítulo, para que tengamos claro que se está mencionando la Ley General de Educación de 1994, en los artículos que ustedes vayan a trabajar, que hayan escogido. Y lo mismo con la Constitución Política de Colombia, o sea, colóquenlo como que se identifique ese marco legal con esas dos, con esa Constitución Política del 91 y con esa parte de la Ley General de Educación del 94. ¿Listo? Sí, señor. No se les olvide el marco conceptual y el consentimiento informado, por favor, para ver en otro día. Listo, Sí, retiren señor por profe, favor su muchas gracias. presentación. Ok, chao. Y terminamos con Vanessa y Julián. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Julián y Vanessa. Hola, profe, buenas noches. Vale. Hola Vanessa, hola Julián, por favor pronto, que se nos fue el tiempo. Victoria, ¿compartes pantalla? Ya lo está haciendo. Gracias. ¿De qué quiere que le hablemos, profe, principalmente? Permítame, por favor, planteamiento problema y pregunta problema. ¿Listo? Ahí. Más arriba, más arriba. Espérame. Ok. Bueno, desde ahí si quieres. Listo, profe. Sí, listo. Entonces, Ok. ¿cómo? Listo. ¿Empiezo? Permítame, yo voy mirando. Tengo que ampliar un poquitico más este planteamiento de problema, por favor. ¿Toca qué, profe? ¿Qué tal? Ampliar un poco más el planteamiento de problema.
Listo. Bájenlo, por favor, y miremos la pregunta problema. Ok. Acá entra lo que le habíamos explicado la sesión anterior, de que lo que hicimos enfocarnos fue jóvenes de 19 a 25 en general todo el programa de el técnico de criminalística. Ok. Pero esa es la pregunta problema, ese no es el objetivo general. No, profe, pues, el objetivo está más abajo. No, pues Tranquilo. sí, claro, pero es Claro que... que- ok, lo que ¿Cómo? pasa es... Sí. Lo que pasa es que yo vi allí como objetivo un problema. No, estamos Yes. en el planteamiento del problema y Por eso, tenemos todo dividido. pero es la pregunta problema, ¿no? Sí, señor. Ok. Identificar cuál es, ojo con la ortografía y las ¿Cuál? palabras, cuáles Ahí son nos los comenzó problemas a que presenta el técnico judicial. ¿Cuáles son los problemas que presenta el técnico judicial y criminalística para mejorar los métodos de aprendizaje? que se No sé, emplean en yo tengo una pregunta ahí, profe, qué pena. No sé si ahí tengamos que ponerle como el nombre de la universidad o dejarlo así como está. O sea, No. el técnico se llama técnico judicial y criminalística, pero de la universidad o así nomás. Sí, agréguenle esa parte. Pero Listo. acá, identificar cuáles son los problemas, pero qué tipo de problemas. Julián y Vanessa, ¿cuáles son los tipos de problemas? O sea, en cuanto hablamos de problemas, nos estamos refiriendo tanto a los problemas que se presentan en los insumos virtuales y también en los insumos presenciales, ya que, pues, como le había mencionado anteriormente, nos vamos a enfocar tanto en lo presencial que hubo anteriormente como en lo virtual que estamos actualmente. Entonces sería identificar cuáles son los problemas que conlleva la virtualidad o presencialidad. Listo. Digamos acá como objetivos específicos. Baja, Vanessa, por favor. Espérate. Ahí. Identificar cuáles son los problemas que genera o acarrea la virtualidad y la presencialidad Del técnico. en los procesos de aprendizaje o en los procesos de aprendizaje en el técnico judicial criminalístico. Del técnico judicial de esa propiedad. Sí, señor. Identificar cuáles son los problemas que presenta la virtualidad y la presencialidad en los procesos de aprendizaje. En el técnico, quítale el para, coloca en el técnico judicial y criminalístico. De la institución universitaria. En el mejoramiento de esa parte de la que no me cuadra. En el mejoramiento o sea, pues básicamente los métodos de aprendizaje que pueden presentar los alumnos, pues también dependiéndose de cómo lo maneja el profesor en su respectivo insumo. Entonces, por eso fue que nos quisimos enfocar en el método para saber cuál es la falla en la viabilidad. Identificar cuáles son los problemas que presenta la virtualidad y la presencialidad en los procesos de aprendizaje en el técnico judicial y criminalístico. Esa última parte no me cuadra, esa última parte del objetivo general no me cuadra. Revísenlo, por favor, porque es que esa última parte no me cuadra.
Ponle solo un color blanco. ¿Cómo? Ponle un colorcito en el objetivo general. Por eso blanco. Sí, donde se tiene que revisar, ¿no? O sea, en la última parte donde dice, en el modelo de mejoramiento, bueno, eso fue lo que le colocamos ahorita, pero pues lo que pasa es que no es muy clara ese objetivo general. Listo, profe. Determinar los elementos distractores que los estudiantes pueden tener en las clases presenciales y virtuales. Okay. Examinar el insumo virtual que determina si no carece de herramientas que hagan más prácticos los métodos de aprendizaje. ¿Qué quieren decir con ese objetivo específico? Listo, con este objetivo específico lo que queremos es mirar, ¿se acuerda que la vez pasada le había comentado acerca de el acceso del insumo virtual, que en este caso pues, sería el aula virtual del técnico, para mirar si cuentan con lo necesario para la aplicación de trabajos que cada docente le pueda poner? Entonces eso es lo que te estamos tratando de decir. Examinar el insumo virtual. ¿Cuál sería el insumo virtual? La El aula capacidad. virtual, profe. Y pues ahí entra lo que le habíamos informado a usted la vez pasada, del acceso pues al aula virtual, y pues ya contando con la alternancia que hay, se puede manejar tanto para el insumo virtual como para las clases presenciales. Es que sería examinar el insumo virtual para determinar si carece de herramientas o de las herramientas adecuadas u óptimas que hagan más prácticos los métodos de aprendizaje. Listo, pues. Venga, los métodos de aprendizaje o las estrategias de aprendizaje. Le corchó. Como método de aprendizaje o como estrategias de aprendizaje. Revisen este objetivo específico también, por favor. Listo. Y el último es mostrar los resultados que obtuvieron los estudiantes antes de la pandemia con respecto a los que están actualmente cursando de manera virtual. O sea, esto es para que se puedan pues ahí sería comparar. mostrar en un cuadro comparativo los resultados que obtuvieron los estudiantes de la... No, de abajo. Mostrar en un cuadro comparativo o mediante un cuadro comparativo, mostrar los resultados. Ya ustedes lo cambian allí. Mediante un cuadro comparativo los resultados que obtuvieron los estudiantes en tiempos de pandemia con respecto a los que están actualmente cursando de manera... Antes de la pandemia y los que se encuentran cursando actualmente. Porque entonces estaríamos hablando de lo mismo. O sea, mostrar mediante un cuadro comparativo los resultados que obtuvieron los estudiantes antes de la pandemia, o sea, los que asistieron presencialmente, ¿cierto? Sí, señor. Ok, sería eso. Antes de la pandemia, entre paréntesis, puede ser presencialidad y en tiempo de pandemia con respecto a lo y en tiempo de pandemia. Y los que están cursando de manera virtual. Arreglen esa última parte, por favor. Listo. Bueno,
Bueno, de acá podemos pasar al marco teórico, profe, o es necesario mirar los estados del arte. No, eso ya lo deben de tener ustedes muy bien. Estados del arte ya lo Sí, ya deben de está tener hecho. muy bien. Míreme, Entonces pasa por favor al marco teórico, Blanca. marco Que pases al teórico. marco teórico, Victoria. ¿Qué pasaste? Listo. Bueno. Para el marco teórico lo que quisimos manejar los antecedentes de la investigación, todavía lo estamos realizando de hecho. Bien. Está en el otro documento en la parte de los antecedentes. También quisimos mirar cómo los tipos de aprendizaje que hay actualmente, como le habíamos informado, hay 13. Lo que hicimos fue desglosar cada tipo de aprendizaje para que de esta manera saber cómo el historial que tiene cada tipo de aprendizaje. Eso fue lo que manejamos en el marco teórico nomás. Los tipos de aprendizaje y los antecedentes total de este tema. Yo no sé si... Venga, espere, no se vaya tan... Bájelo, por favor. Ahí. Y esos aprendizajes están ahí por descubrimiento memorístico y receptivo. De estos nos falta desentrañarlos un poco más, porque no encontramos muy bien como un documento en alguna insumo virtual de Google Académico y al eliminar esto no encontramos uno que lo definiera como bien. Entonces estamos todavía buscando. Bueno, como esto es el marco teórico, pues falta mencionar, agregar, pues los teóricos que están manejando todos estos tipos de aprendizaje que ustedes están mencionando acá. Sí, no, eso está, es que no lo se me olvidó pasarlo a este documento, pero lo tenemos en el otro, en la parte de arriba, en los antecedentes Bueno, de esto. Miremos el marco legal rápidamente, por favor. Listo. Para el marco legal quisimos pues enfocándonos en lo que usted nos dijo. Nos enfocamos en la Constitución del 91. Entonces, sí, es digamos que como esto es igual para todos. Esto es igual para todos sí. Porque es mirar un poco la Constitución política en los artículos que ustedes ya saben. Sí, señor, entonces y lo otro manejamos... tiene que ver con la Ley General de Educación. Sí, señor, está acá abajito. Mírala ahí. Eso, que es de 1994. Así es lo que yo quiero que la resalten para que sepamos que se está hablando de la Ley General de Educación o de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Listo, profe. No olviden, por favor, marco conceptual. Me preocupa mucho el marco teórico que están manejando porque pareciera que fuera un marco conceptual. Yo pensaría que deberían como centrarse un poco en ese marco teórico con los diferentes tipos de aprendizaje, mencionándolos a nivel de los teóricos que están hablando de ellos, de cada uno de ellos, pero no como título, sino como todo lo que se ha venido hablando. Y eso que ustedes Profe, una pregunta. Perdóname, y eso que ustedes tienen ahí, de los tipos de aprendizaje, sí se pueden como colocar como en el marco conceptual, porque es como la definición, que es lo que nos dice el aprendizaje colaborativo, el asociativo, el significativo y estos otros. ¿Listo? Listo, profe. Sí, eso era lo que quería preguntar, que si eso servía para el marco conceptual. Marco conceptual. Entonces esto sería más bien marco conceptual. Sí. Nos tocaría enfocarnos más en el marco teórico. Más otras cosas, ¿no? Otros términos importantes que se tengan que discriminar allí. Pero sí les falta el marco teórico. ¿Listo? Sí, señor. Listo, ok, nos veremos el jueves entonces, señoritas, caballeros, muchas gracias a todos. Marco conceptual y consentimiento informado para todos, por favor. ¿Listo? Ah, ya el consentimiento también lo tenemos. Ok, nos veremos el jueves. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, que estén bien, chao.